El concepto de inducción mutua. En esta segunda parte tenemos los conceptos de mutua inducción, autoinducción, energía almacenada por una bobina, densidad de energía y circuito RL. Bueno, comenzamos con el fenómeno de mutua inducción. Para ello vamos a explicar detalladamente lo que representa este dibujo. Acá nosotros tenemos dos bobinas. Esta primer bobina que llamamos 1, bobina 1, son bobinas con espiras circulares. Esta bobina 1 tiene N1 espiras, y acá la vemos en una suerte de una visión mixta entre perspectiva y encorte. Próxima a ella, y podemos ver que comparten el eje, próxima a ella hay otra bobina 2 con N2 espiras, de manera tal que lo que muestra el dibujo está mostrando que por la bobina 1 circula corriente, por la bobina 2 no. La corriente que circula por la bobina 1 va a provocar algo que no está escrito acá en la diapositiva. Por eso, si quieren escribir, pueden ir haciendo. Esta corriente I1 va a producir en la bobina 1 un campo en el eje que lo podemos calcular, ¿no? A la vez va a producir valores de campo en toda el área que encierra las N1 espiras de la bobina 1. Entonces, haciendo la integral de S sobre S de B por diferencial de S, podemos calcular el flujo total que produce la bobina 1. A este flujo lo vamos a llamar phi sub 1. Entonces, phi sub 1 sería la integral sobre S, digamos sobre S1, del producto punto B por diferencial de S1. Producto punto de vectores, ¿no es cierto? Ese va a ser el flujo total concatenado y producido por la bobina 1. De todo este flujo total, una parte de ese flujo va a estar concatenado por la bobina 2. A este flujo concatenado por la bobina 2 lo vamos a llamar phi sub 2, 1. O sea, flujo concatenado por la bobina 2 y producido por la bobina 1. Por supuesto, nos damos cuenta que este flujo, phi sub 2, 1, va a ser una fracción del flujo total phi sub 1. O sea, y van a ser proporcionales. Supongamos que este flujo sea, por ejemplo, qué sé yo, un 37% del flujo total. Ese 37% va a ser siempre 37% por más que varíe el flujo phi sub 1. Vamos a ver también que el flujo phi sub 1, como es proporcional a B, es proporcional también a la corriente I sub 1. Por lo tanto, podemos decir que el flujo producido en la bobina 1 es proporcional a la corriente I sub 1. Por ende, la corriente I sub 1 es proporcional al flujo phi sub 2, 1 que habíamos definido acá.
Entonces, esta doble proporcionalidad se traduce en que la corriente I1 es proporcional al flujo concatenado por la bobina 2, Φ sub 2,1. Y como este flujo es concatenado por las N2 espiras de la bobina 2, podemos decir que el flujo total concatenado por la bobina 2 es N2 por Φ 2,1 igual, o proporcional, perdón, proporcional a la corriente esta I sub 1. Muy bien, sabemos nosotros que podemos convertir a una proporción en una igualdad. Entonces, multiplicamos la corriente I sub 1 por un coeficiente, que acá lo llamamos M sub 2, 1, me queda convertida en igualdad. Y puedo decir que N2 por Φ sub 2, 1 es igual a M2,1 por I sub 1. Muy bien, llegamos a esta igualdad. Volviendo a hacer el análisis, podemos ahora repetirlo para cuando circule una corriente I sub 2 por la bobina 2. Vamos a terminar viendo que hay un flujo concatenado por la bobina 1 que se llamará Φ sub 1, 2, y N1 por Φ 1, 2 va a ser igual a M1, 2 por I sub 2. Con lo cual voy a tener un coeficiente de la bobina 1 a la 2, M2, 1, un coeficiente de la bobina 2 a la 1, M1, 2. Por razones de simetría física, ocurre, y se puede demostrar experimentalmente, que estos dos coeficientes son iguales. M2,1 es igual a M1,2. Entonces podemos hablar de un solo coeficiente M. Y este coeficiente M lo llamamos mutua inductancia o coeficiente de mutua inducción. ¿Mm? ¿Qué ventaja tiene la definición de un coeficiente de este tipo? Tiene la ventaja de que nosotros podemos intercambiar esta igualdad N2 por Φ 2, 1 por esta otra del segundo miembro, que es M por I1. Entonces, la FEM inducida en la bobina 2 cuando varía la corriente de la bobina 1 va a ser la FEM E2 igual a menos N2 por la derivada de Φ sub 2, 1 con respecto a T. Y tomamos N2, lo multiplicamos acá dentro de la derivada y lo reemplazamos por este valor. Entonces yo voy a poder escribir que E sub 2, la FEM, la misma FEM esta, es igual a menos M por la derivada de I1 con respecto a T. Entonces fíjense qué interesante esta expresión de FEM inducida. Esta expresión de FEM inducida depende solamente de la corriente I1 y depende de un coeficiente que podemos calcular de alguna manera. Entonces, conociendo este coeficiente M, no necesitamos conocer las porciones de flujos concatenados por las espiras y cómo varían. Entonces, yo puedo calcular la FEM inducida desde uno hacia el otro a través de
este principio de mutua inducción. Veamos un poco la dimensión en que medimos este coeficiente. Lo despejamos de acá. Vamos a tener que N2 por phi sub 2,1 sobre I1 es, las vueltas no tienen dimensión, el flujo se mide en Weber, que es Tesla metro cuadrados, o sea, Newton metro sobre amper, dividido la corriente. Entonces quedaría Newton metro sobre amper al cuadrado. Esta unidad tiene nombre propio y en el sistema nuestro de unidades, derivado del sistema internacional, se denomina Henry. Henry en homenaje al físico Joseph Henry. También podemos nosotros despejar de acá M y vamos a ver que sería volt sobre amper por segundo. Volt sobre amper es ohm, o sea que también la dimensión de M es ohm segundo. Y la tenemos expresada acá, ¿ves? Un Henry es un Weber sobre amper, un volt segundo sobre amper, que es un ohm segundo, o un joule sobre amper al cuadrado, lo que habíamos dicho, Newton metro sobre amper al cuadrado. Muy bien. Entonces, tenemos definida la inductancia mutua. Vamos a ver una aplicación para la inductancia mutua. Este concepto es muy importante porque básicamente explica el funcionamiento de los transformadores eléctricos, de los motores eléctricos, de parte de los motores eléctricos y de parte del fenómeno físico de los alternadores, ¿no? Nosotros vamos a ver acá una aplicación sencilla, la vamos a ver rápidamente, esto ustedes después lo estudian bien en la bibliografía. En este caso, tenemos la mutua inductancia producida entre un solenoide largo y un solenoide más pequeño. En el solenoide largo tenemos que la longitud del solenoide es L minúscula, el área es S. Podemos calcular el campo en el interior del solenoide, que va a ser un campo magnético constante, igual a mu sub 0 por N1 sobre L por I1. El flujo total del campo producido por este solenoide, como es un solenoide largo, podemos considerar que el campo es uniforme dentro del mismo, y particularmente en la zona central. Entonces nosotros podemos decir que reemplazamos y calculamos el valor de M, entonces me va a terminar quedando como M igual a mu sub 0 por el producto de los números de espiras de las dos bobinas por S sobre L. Esta sería una aplicación del concepto de mutua inducción. Ustedes, si quieren, pueden buscar en la bibliografía, pero también sería un desafío interesante, calcular la inducción mutua entre dos bobinas toroidales. Ustedes pueden calcular el campo producido por un toroide, de ahí calculan el flujo. Es un ejercicio interesante para hacer. Bueno, de acá pasamos a un concepto asociado a este, que es el coeficiente de autoinducción. Autoinductancia o coeficiente de autoinducción. Y lo explicamos de la siguiente manera. Tenemos acá una bobina. Esta bobina está conectada
a una batería, a un generador o fuente de alimentación que provoca una circulación de corriente de valor I. Una circulación de corriente de valor I. Esta corriente que circula por la bobina genera en el interior de la bobina un campo magnético B, de manera tal que asociado al mismo hay un flujo en todo el área de la bobina que sería el flujo, la integral sobre S de B por diferencial de S. Vamos a ver que este flujo es concatenado por toda la bobina, ¿eh? O sea, la bobina propia que genera este flujo, a su vez, concatena su propio flujo. De esta manera, como este flujo es concatenado por cada una de las n espiras de la bobina, podemos decir que el flujo total concatenado por esta bobina es n veces el flujo de B. Si a este valor, n flujo de B, lo divido por el valor de la corriente que circula, voy a obtener un coeficiente L. Fíjense que este coeficiente L es n por flujo sobre corriente, n por flujo sobre corriente. Es la misma dimensión de la mutua inductancia, ¿eh? O sea, la mutua inductancia y la autoinductancia comparten dimensión y por consiguiente comparten la unidad. La autoinductancia también se mide en henrys. Entonces, pasando la corriente I al primer miembro, tenemos esta relación. Entonces, si nosotros tenemos una circunstancia en que la corriente esta varía, el flujo producido por la bobina va a variar. Como la bobina concatena su propio flujo, esto es importante, ¿eh? El flujo varía, y como la bobina concatena su propio flujo, la bobina se autoinduce a ella misma una FEM, ¿eh? El valor de esta FEM que se autoinduce es menos n por la variación del flujo de B con respecto a t. Si nosotros observamos esta igualdad escrita anteriormente, podemos escribir a la FEM autoinducida como menos L por la derivada de I con respecto a t, ¿eh? O sea, que acá tenemos una conclusión interesante. Cuando en una bobina hay una corriente que varía en el tiempo, esta corriente va a generar una FEM en la próxima bobina, en la bobina. Y que nosotros en los próximos temas vamos a ver qué consecuencias tiene esta FEM. Una aplicación de este concepto. Antes de pasar, podemos decir que esta unidad referida como inductancia o coeficiente de autoinducción o autoinductancia, pueden tener todos esos nombres, tiene un valor tecnológico muy importante en electrotecnia. Entonces, así como al capacitor se lo representa simbólicamente y a la resistencia también, la inductancia tiene también una representación simbólica que está puesta esquemáticamente acá, que recuerda a una bobina, ¿eh? Nada más que el dibujo normalizado tiene 3 vueltas, no 4 como tiene este dibujo, ¿no? Muy bien. Esas son, digamos, los conceptos asociados a autoinductancia. Una aplicación de autoinductancia. No, seguimos acá definiendo algunas propiedades de este fenómeno, ¿eh? Acá lo que vamos a ver es qué ocurre cuando a la inductancia la ponemos a los extremos de una fuente
una fuente de FEM que varía con el tiempo. Al variar esta FEM, varía la diferencia de potencial entre los extremos A y B, lo que provoca una variación de la corriente. Como esta corriente va a variar en el tiempo, díganme si hay algún problema. Bueno, como esta corriente va a variar en el tiempo, aparece a los extremos de la bobina una FEM inducida, no sé si yo lo he dicho antes, pero debería tener acá el subíndice I, FEM inducida, igual a menos L por la derivada de I con respecto a T. Y esta FEM inducida la podemos representar como la integral de un campo asociado no coulombiano, por eso es E sub n, producto punto con diferencial de L, que es igual a lo que habíamos expresado antes. Nada más que acá, en lugar de ser integral sobre un camino cerrado, es una integral que va desde A hacia B. Entonces podemos representar a esta FEM como la integral que va desde A hacia B de E sub n por diferencial de L. Y por otro lado, el campo coulombiano generado por la fuente de FEM variable lo podemos representar como una integral de A a B de E sub c por diferencial de L. Ambos campos van a tener sentido opuesto, por eso es que este segundo campo no aparece con el signo menos. De esta manera tenemos esta integral, y el hecho de que estas dos integrales del campo no coulombiano y del campo coulombiano tengan signo opuesto, me permite decir que los dos campos son iguales y de sentido opuesto. O sea que la suma de ambos campos en el conductor, en el inductor, campo coulombiano más campo no coulombiano, va a ser igual a 0. Por consiguiente, tenemos que E sub c es igual a menos E sub n, y la diferencia de potencial a los extremos que vamos a medir va a terminar siendo L por la derivada de I con respecto a T. Muy bien. Vamos a hacer algunos análisis comparativos con la resistencia eléctrica, y vamos a ver que en una resistencia eléctrica la corriente se mueve en sentido de los potenciales decrecientes. O sea, el potencial del punto A va a ser siempre mayor que el potencial del punto B. En el caso de una inductancia que tiene una corriente constante, al ser una corriente constante, su derivada es nula. Entonces, no va a haber diferencia de potencial a los extremos de la inductancia porque su FEM inducida va a ser 0. Pero si nosotros tenemos que en algún momento esta corriente varía aumentando con el tiempo, va a aparecer una FEM inducida a los extremos que se va a oponer a esta variación de corriente. Entonces va a aparecer a los extremos una diferencia de potencial igual a L por la derivada de I con respecto a T. Y va a ser positiva de la misma manera que el caso de la resistencia, porque las caídas de potencial en el sentido de la corriente son más menos. ¿Ven? Es el mismo caso que este otro. Ahora, si la corriente es decreciente, se va a invertir el sentido de la FEM. Entonces, la diferencia de potencial
B sub AB va a cambiar de signo. Estos son valores que nos deben acompañar, deben ser comprendidos porque nos acompañan cada vez que nosotros entremos con algún problema de electrotecnia, ¿no? Muy bien, una aplicación a este concepto de autoinductancia es al cálculo de la autoinductancia de un solenoide toroidal. Este solenoide toroidal, que bien podrían haberlo dibujado con sección circular, ya sabemos lo que es un toroide, sabemos calcular el campo de un toroide, entonces el flujo va a ser B por S. ¿Por qué? Porque suponemos que R, el R que aparece acá, es el radio medio. Entonces, la intensidad de campo para un radio menor va a ser mayor. Y para un radio mayor, la intensidad de campo va a ser menor. Por lo tanto, se puede promediar como en este valor. Y de esta manera, puedo calcular el flujo directamente como B por S, sin necesidad de efectuar la integral. Y de esta manera, como el número de vueltas es n, la autoinductancia va a tener un valor que es n flujo de B sobre I, simplificamos la corriente y me queda un valor en donde observamos que la autoinductancia es proporcional al cuadrado del número de vueltas y a la sección, y es inversamente proporcional a R. Estos son datos para que si en algún momento tenemos que construir una autoinductancia, nosotros sabemos, digamos, cómo la podríamos construir. Es interesante hacer notar que la autoinductancia es siempre proporcional al cuadrado del número de vueltas. Mientras la mutua inductancia es proporcional al número de vueltas de ambas espiras. O sea que fíjense que hay una relación entre una y otra. Muy bien. Pasamos al próximo tema. El próximo tema es energía del campo magnético o energía almacenada en una inductancia. Nosotros partimos de un dibujo como este, en donde tenemos una fuente de FEM variable aplicada a los extremos de una inductancia. Se darán cuenta que como la FEM varía, la corriente también va a variar, y en cualquier instante de tiempo, la potencia que absorbe la inductancia es el producto de la diferencia de potencial B sub AB por la corriente I que circula por la bobina. Como B sub AB es L por I por diferencial de T, perdón, L por diferencial, por la derivada de I con respecto a T, entonces este producto queda expresado de esta manera. Y si calculamos la energía almacenada por esta inductancia en un tiempo infinitesimal diferencial de T, tenemos que este diferencial de U igual a P por diferencial de T queda igual a L por I por diferencial de I. Al cabo de un cierto tiempo que está almacenando energía porque la corriente va aumentando permanentemente, por ejemplo, a través de la inductancia, sumamos todos estos diferencial de U y vamos a calcular
la energía total almacenada como esta integral. Esto me permite ver que la energía almacenada por una inductancia va a ser igual a un medio de L por I elevado al cuadrado. Fíjense entonces que la inductancia almacena energía en forma de energía potencial. Y esa energía se utiliza para construir el flujo del campo magnético alrededor de la bobina. Fíjense que es proporcional a L y es proporcional al cuadrado de la corriente. Pero fíjense que hay energía almacenada cuando hay corriente. Cuando la corriente se hace cero, la inductancia devuelve toda la energía almacenada al sistema y desaparece. O sea, que la forma de almacenar energía de una inductancia es una forma dinámica, es decir, mientras haya corriente. A diferencia del capacitor. Si ustedes recuerdan, la energía almacenada de un capacitor era un medio de C por B sub AB al cuadrado. Entonces, el capacitor quedaba cargado, no circulaba corriente, había energía almacenada. Acá necesita que haya circulación de corriente para que haya energía almacenada. Podemos preguntarnos, ¿a dónde se almacena esta energía? Pasamos entonces al próximo tema, que es densidad de energía del campo magnético. Y a este tema, para analizarlo, vamos a utilizar un toroide, una bobina toroidal, de manera tal que cualquier dimensión de su núcleo sea mucho menor que R, para poder considerar a la intensidad de campo constante en el interior de esta inductancia. Como la energía que habíamos hablado hace un rato se utilizaba, hace unos instantes en realidad, se utilizaba para construir campo magnético y flujo de campo magnético, en el caso del toroide, todo este flujo del campo magnético está dentro del núcleo del toroide. Este núcleo tiene un determinado volumen que yo lo puedo aproximar multiplicando el valor de la sección del núcleo del toroide por el radio medio, por la longitud media de la longitud de la circunferencia media del inductor. Eso me va a dar aproximadamente, muy aproximadamente, el volumen del toroide. Entonces, yo divido la energía calculada anteriormente por el volumen de este toroide, y saco un minúscula que es densidad de energía. La energía total dividido este volumen, expresada en joules sobre metro cúbico, en donde a esta energía reemplazo L por lo calculado para el toroide, el valor de B, el que les había mencionado, y cuando hacemos la división y operamos, me va a quedar que la densidad de energía, U minúscula, queda igual a un medio de B cuadrado sobre mu sub 0, en donde mu sub 0 era la permeabilidad magnética del vacío. Vemos que esta densidad de energía depende solamente del campo magnético, por lo que podemos decir que la sola existencia del campo magnético B en el espacio implica distribución de energía en el espacio. La importancia de esta densidad de energía
me dice que el campo magnético es una forma de manifestación de energía en el espacio. Lo mismo que acontecía con el campo eléctrico que vimos después de capacitores. Muy bien, con esto terminamos este punto, pasamos al siguiente. En el siguiente punto es circuito RL. Bueno, ya me está doliendo mucho la garganta, ya queda poquito. Nosotros acá tenemos una malla formada por un generador que entrega una FEM-E, una resistencia R, una inductancia L y un interruptor que puedo abrir o cerrar. Previo al análisis, este interruptor está abierto. En el instante que yo lo cierro, la corriente intenta bruscamente pasar desde un valor 0 a un valor epsilon sobre R. Pero la existencia de una inductancia en serie hace que no pueda saltar bruscamente porque la derivada de I con respecto a T sería infinito. Entonces, esta aparición brusca del campo, cuando cerramos del campo eléctrico, cuando cerramos esta llave, hace aparecer una FEM inducida a los extremos de la inductancia de manera tal que esa FEM inducida en el instante inicial es igual al valor de la FEM E. Y de esta forma se justifica la existencia de corriente cero en el instante inicial. A medida que va transcurriendo el tiempo, la corriente esta va incrementando. En cualquier instante de tiempo posterior al instante inicial, que lo llamamos t igual a 0, vamos a tener que podemos escribir esta ecuación de malla, de la segunda regla de Kirchhoff. Reemplazamos los valores por sus iguales y operamos y vamos a terminar teniendo acá dos variables. La variable que es corriente, que circula por la malla, y la variable que es tiempo. Entonces, aquí separamos las variables y de esta manera, al separarlas en miembros diferentes, las integramos independientemente una de otra y me queda en el primer miembro la integral integral entre 0 e i, de diferencial de I' sobre I' menos epsilon sobre R, igual a la integral entre 0 y t de menos R por diferencial de t' sobre L. Esta segunda integral es inmediata, queda directamente t y por consiguiente t menos 0, y esta segunda integral, o mejor dicho, esta primera integral, la resuelvo, y cuando la resuelvo con los límites y despejo, me va a terminar quedando una expresión de corriente. Vamos a marcar bien acá. Una expresión de corriente que es esta, en donde puedo observar que
epsilon sobre R va a ser la corriente final cuando no haya FEM inducida en el inductor. O sea, va a ser la corriente máxima que puede circular. Entonces, la corriente en cualquier instante de tiempo va a ser igual a la corriente máxima factor de 1 menos E elevado a la menos T por R sobre L. Esta expresión nos está diciendo que para el instante inicial T igual a 0, queda E elevado a la 0, que es 1, 1 menos 1, 0, la corriente es 0. Para un tiempo infinitamente largo, T igual a infinito, queda E elevado a la menos infinito, que es 0, queda I igual a E sobre R. Entonces, vemos que esta expresión es solución de la ecuación diferencial planteada anteriormente, y de esta manera yo puedo calcular el valor de la corriente en cualquier instante de tiempo a partir de t igual a 0. Tengo acá un punto notable: cuando t es igual a L sobre R, se simplifica todo, me queda E a la menos 1. Ese valor L sobre R es igual a tau, y lo llamamos constante de tiempo del circuito RL, y este valor de tau es un valor del tiempo para el cual la corriente llegó al 63,2% del valor máximo, que es epsilon sobre R. Ese 63,2 sale de 1 menos E a la menos 1. Es por esto que yo sugiero que, en lugar de escribir la expresión de esta manera, yo el exponente prefiero escribirlo como T sobre L sobre R. Entonces, al escribir esto como denominador de T, me queda directamente expresada la constante L sobre R, tau. Y esto me elimina el peligro de tomar a este valor como constante, que es un error común que aparece. Por eso prefiero yo colocar T sobre L sobre R. Y de esa manera, digamos, mnemotécnicamente uno no se corre menor riesgo de equivocarse. Entonces, para construir esta curva, ¿qué tenemos? Tenemos el punto este para t igual a 0 y igual a 0, la asíntota para t igual a infinito y igual a epsilon sobre r, este segundo punto para t igual a tau. Para poder con estos tres datos construir la curva, necesito sacar la pendiente de la curva al origen. Para ello, hago la derivada de la función y la igualo para t igual a 0. Me va a dar la ecuación de una recta que va a ser tangente a la curva en el origen. Va a ser la pendiente con la que sale. Esto calcúlenla, también está en el libro de Morelli, es muy importante, no sé por qué no la tiene el Sears, pero de esa forma se puede construir esta curva. Muy bien. Entonces, tenemos el circuito RL en el momento de cierre, cuando se carga la inductancia con este valor de corriente. Veamos qué pasa cuando se descarga, o sea, cuando sacamos la FEM de esta zona, de esta región. Entonces, tenemos este segundo caso, ya está circulando corriente por la malla, de pronto sacamos la FEM y me va a quedar que la energía almacenada en la inductancia
se va devolviendo al sistema por medio de esta circulación de corriente, que no cambia de sentido, ¿eh? Y la ecuación de la malla ahora es esta, y cuando nosotros operamos, esto se lo dejo a ustedes que lo vean, me va a quedar que la corriente final I, perdón, no es la corriente final, la función que sigue la corriente eléctrica desde este nuevo T igual a 0 va a ser I igual a esta I que era epsilon sobre R por E a la menos T sobre L sobre R. Entonces veo que para T igual a 0, esto es igual a 1, o sea, para T igual a 0 la corriente va a ser máxima. Para T igual a infinito la corriente va a ser 0. Para T igual a tau, la corriente va a ser 1 sobre E, el valor de la corriente máxima, que va a ser 36,8 del valor de la corriente máxima, para T igual a tau, que es la constante de tiempo que nosotros habíamos especificado. Para construir bien la curva tenemos que sacar la pendiente de la curva al origen, la dibujamos acá y con eso construimos la curva. De esta manera, nosotros podemos observar que toda la energía almacenada en la bobina va a terminar disipándose en calor por efecto Joule en la resistencia, que está expresado en esta igualdad. Muy bien, tenemos el circuito RL, la conexión y la desconexión. Podemos decir que con este tema terminamos el capítulo de inducción electromagnética.